Eh, Hola, buenas tardes. Bueno, siendo las 3:03, vamos a dar inicio a este coloquio del doctorado de Psicopatología y Ciencias del Desarrollo. Les doy una bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio de intercambio académico que está enmarcado dentro de las actividades que realiza el doctorado y en donde traemos una serie de invitados y de expertos en algunas áreas, principalmente en las áreas que son afines a las líneas de investigación que desarrolla el doctorado. El día de hoy le corresponde la línea de estrés liderada por el doctor Jaime Silva, quien también nos acompaña en esta ocasión y a quien le cedo la palabra para que pueda realizar la introducción a nuestra invitada del día de hoy. Súper, súper, qué bueno. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Sí, Bien. Gracias, Jessica. Bien. Bueno, es un tremendo honor, privilegio y alegría presentar a Alejandra Rossi, ya por tercera vez creo, en estos coloquios del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología. Para nosotros es realmente muy grato poder contar con la presencia de ella. Alejandra es investigadora del Centro de Estudios de Neurociencia Humana y Neuropsicología en la Universidad Diego Portales. Es psicóloga, tiene un doctorado en Ciencia Cognitiva y Neurociencia en la Universidad de Indiana y tiene estudios postdoctorales también en Boston, Harvard, Universidad de Wisconsin y también en Indiana. Y ella, bueno, ha desarrollado un trabajo consistente y de largo plazo en el tema del estrés, primero en modelo animal, entiendo que partiste, Alejandra, y luego paulatinamente se ha ido moviendo hacia el estudio de seres humanos. Eh, y sin lugar a dudas es uno de los referentes nacionales en el tema del estudio del estrés. Además, ella ha liderado, junto con Alexis Danino, que también lo tuvimos aquí hace unos meses atrás, eh, esta iniciativa que se llama Chile Estrés y que realmente ha sido un impulso importante para la gente que trabajamos en esta área. Ella tuvo la amabilidad de invitarme a presentar esa primera jornada, así que además estoy muy agradecido. Y bueno, ella está en el fondo promoviendo el desarrollo del estudio científico del estrés. Las instituciones, universidades, laboratorios que se dedican a eso están a través de esta red, ¿verdad?, desarrollando ideas y promoviendo en el fondo la difusión y el crecimiento científico en todos estos temas. Así que, sin lugar a dudas, es un gran privilegio tenerte acá. Yo sé que tú eres una persona que cada vez más ha adquirido una voz potente en el estudio científico del estrés en Chile, así que te agradezco mucho que estés acá. Y me encanta el nombre de tu presentación, Anatomía de una amistad, porque creo que refleja el espíritu, ¿no es cierto?, de también lo que nos convoca cada día, que es conectarnos, ¿verdad?, en distintas dimensiones y sobre todo en esta dimensión que nos interesa hoy día, ¿verdad?, del estrés y encontrar ahí, ¿no es cierto?, respuestas que no solo sean en el paper, no solo sean en el laboratorio, sino que también, y por qué no, en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. Así que Alejandra, te doy el espacio y luego vamos también a abrir la posibilidad de que haya preguntas o alguna interacción también con los estudiantes que se conectan. Bueno, Súper, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de participar. Jaime me decía que, claro, no fui, pero la próxima vez, la cuarta vez, Jaime, voy, de todas maneras. va a estar presencial. Eso. He ido presencial, sí. Ya. Pero nada, siempre es un placer participar, colaborar con ustedes. Así que muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Y hoy día, en realidad, yo me fui un poco con los tarros con mi presentación. Como le decía a Jaime, me inspiré en su presentación que hizo en Chile Estrés, que me encantó, que dijo, partió diciendo que era en realidad como un poco más poesía lo que él iba a hacer en vez de presentar datos duros y cosas así, y me encantó, o sea, fue una muy buena charla, así que me inspiré en eso para hoy. Y también pensando en que en esta instancia, la idea, ¿cierto?, es que estudiantes de doctorado, gente que participa del doctorado, también vea como una experiencia de trayectoria de investigación. Cuando uno está haciendo el doctorado, cuesta mucho ver para adelante, cuesta mucho ver la tesis, ¿cierto? Cuesta mucho ver como esos hitos.
pero llega, no solamente llega, sino que sigue, ¿cierto? Entonces también quería contarles un poco o hacer en el fondo como una línea temporal respecto a cómo los temas de investigación se han ido vinculando. Así que eso, muchísimas gracias. Y bueno, el título es Anatomía de una amistad y en realidad es como fisiopatología de una amistad porque la vamos a tratar como de disectar, vamos a ver más o menos por dónde va, cuáles son los componentes principales de un tema que es súper importante y no sé si tan sorprendentemente, poco estudiado en neurociencia. Em, entonces, partiendo, ¿cierto?, por la cognición social. Eh, y por qué partimos por la cognición social? Porque en el fondo la idea que yo voy a tratar de desarrollar a lo largo de la charla es que el mecanismo a la base de la interacción social es el cómo conocemos el mundo, ¿cierto? Las formas en que conocemos el mundo. Y es un poco lo que como neurocientistas, gente que trabaja en el área, tratamos de entender cuáles son los mecanismos a la base, cuáles son los mecanismos a la base de los fenómenos que nos preocupan. Entonces, muy generalmente uno podría definir o entender la cognición social como algo, como en el fondo tratar de entender de forma holística los pensamientos, sentimientos y conductas de los otros, ¿cierto? Em, y cómo nos influencia, cómo son influenciados por este otro. Y este otro, en el fondo, puede ser real, puede ser una presencia imaginada o puede ser implicada. Y eso lo vamos adquiriendo también con el tiempo, ¿cierto? Y vamos a ver incluso que no es necesariamente que sea humano, pero que tiene un impacto, esta interacción dinámica con los otros tiene un impacto fundamental en todos los aspectos que nos interesan a nosotros, o que nos interesan en el fondo a nosotros como gente que trabaja en psicología, gente que trabaja en neurobiología. Entonces, es básicamente el problema de las otras mentes. Em, Nosotros sabemos o intuimos desde muy pequeños que las otras personas sienten, que piensan, que les pasan cosas, que reaccionan a lo que yo hago, que si yo hablo me responden, si yo me callo. Entonces, vamos entendiendo, ¿cierto?, estos patrones desde el inicio, del fondo, de la vida. Entonces, la cognición social trata de entender cómo conocemos estas otras mentes, cómo sabemos que a la otra persona, a los otros que tenemos frente a nosotros, ¿cierto? Le pasan cosas parecidas a mí. Entonces, esto implica que estamos en una constante evaluación. Estamos evaluando si, yo aquí no puedo evaluar porque no los veo, pero estamos evaluando si nos ponen atención, si quizás estoy siendo un poco aburrida, o si es un tema que no interesa, o si hay otras preocupaciones en la persona que hablo, etc. Estamos haciendo todo, estamos evaluando constantemente. Y esta evaluación no tiene por qué ser consciente, ¿cierto? Puede ser perfectamente implícita, pero lo estamos haciendo. Em, y lo que parece fácil, ¿cierto? Lo que parece como lo hacemos básicamente de manera bastante automática, es tremendamente complejo, es tremendamente complejo. Y probablemente se han requerido cientos de miles de años de evolución para tener esta capacidad, ¿cierto? Ahora, algo que también vamos a entender es que esta capacidad no es gratis, tiene un costo. Y ahí cuando hablamos de los costos empieza a aparecer como temas más interesantes que tienen que ver con la psicopatología, cuando esto no funciona bien, el estrés, ¿cierto? Que la ansiedad, el preocuparnos de algo que no ha pasado, etc. Pero también, evidentemente, tiene un montón de ventajas y habilidades que nosotros usamos a diario. Entonces, por ejemplo, una función crítica en la formación de esta cognición es la mentalización, ¿cierto? Esto es como un ejemplo, que a través de la mentalización nosotros interpretamos el comportamiento como motivado por estados mentales intencionales, pensamientos, deseos, sentimientos, etc. Y nos preguntamos cómo los individuos, cómo las personas interpretan y atribuyen estos estados mentales
a sí mismos y a los demás. Entonces, esto es un vínculo que tiene teorías o constructos teóricos como la teoría de la mente, la mentalización, con la cognición social, que quizás es un paraguas un poquito más grande. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conocemos el mundo social, ¿cierto? Es súper interesante porque si uno en el fondo lo piensa, es lo único que hacemos, básicamente. Lo hacemos desde el día uno y no paramos de hacerlo. Pero ¿y cómo lo hacemos? Cuando uno empieza a pensarlo, ¿cierto? Se vuelve más difícil. Entonces, han habido montones de teorías y montones de formas de estudiarlo. La más clásica, ¿cierto? Y más clásica digo, no, tampoco es tan antigua, estamos hablando de ciencia relativamente reciente, es pensar que la información social que nosotros obtenemos, lo obtenemos de alguien, ¿cierto? Lo obtenemos de una persona que está viva. Y eso generalmente lo hacemos primeramente a través de la percepción de los rostros, a través de la percepción de la cara. También lo hacemos a través de la percepción de los cuerpos, que lo vamos a hablar ahora. Entonces, clásicamente, estudios como el de Duchenne, ¿cierto? Dieron como el puntapié inicial para pensar en el estudio más sistemático de este fenómeno. Lo que hizo Duchenne, ¿cierto? Y por lo que es famoso, y bueno, y por otras cosas también, en neurología y en neurociencia, es porque hizo el primer estudio neurofisiológico publicado con fotografías de partida, ¿cierto? Que es la famosa sonrisa de Duchenne, que la voy a mostrar al tiro, donde utilizando estimulación eléctrica de los músculos de la cara, pudo reproducir expresiones faciales comunes. Y él tenía toda una teoría, si tienen tiempo, investíguenlo, es súper interesante lo que hizo. No fue muy apreciado en su tiempo, como lo es ahora, pero es tremendamente interesante su historia. Entonces, él, en el fondo, con estimulación eléctrica, logró reproducir expresiones faciales que mostraban emociones. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la famosa sonrisa de Duchenne, ¿cierto? Que es la sonrisa real, donde se describe todo el movimiento de la musculatura del rostro que da origen, que da como resultado una sonrisa que es verdadera, ¿cierto? Que expresa alegría. Entonces hay una posición de la boca que es hacia arriba, se pueden ver generalmente los dientes, los ojos se achican, hay líneas, ¿cierto? Como pequeñas líneas de expresión alrededor de los ojos, y eso se diferencia de la sonrisa falsa, donde no están estas claves del movimiento de los ojos, las líneas de expresión, tampoco necesariamente hay coherencia entre los movimientos del rostro, ¿cierto? Puede haber incluso incoherencia en los movimientos de la boca o en la expresión, como las arruguitas aquí de los ojos, como tampoco de otras claves sociales que nosotros usamos para saber si alguien nos está sonriendo de manera auténtica o no. Esto se tomó nuevamente en cuenta con la pandemia, ¿cierto? Estuvimos mucho tiempo, no quiero retraumatizar a nadie, pero estuvimos mucho tiempo no solamente encerrados y encerradas, sino que usando mascarillas. Entonces, claro, ahí incluso en Twitter hubo como un trending, ¿cierto? De postear fotos sonriendo de manera auténtica y sonriendo en el fondo como la sonrisa falsa. Entonces ahí se puede ver, incluso con la mascarilla, se puede ver que uno puede reducir la interpretación de los estados emocionales del otro a elementos básicos, ¿ya? Uno puede reducir en el fondo la información a elementos básicos. No, el que estuviéramos alejados con distancia social, de manera virtual, usando mascarilla, no nos impedía, por ejemplo, ver si alguien estaba sonriendo, ¿cierto? Y hay un montón de estudios interesantes al respecto. Por supuesto, tomó tiempo, fue raro, estábamos estresados, en fin. Pero, por ejemplo, esta foto lo muestra. Y pensando que algo tan
al parecer tan abstracto, que hacemos de forma tan automática y desde el inicio básicamente de la vida, ¿cierto? Que es conocer el mundo social, se puede estudiar de forma sistemática. Y se puede estudiar de forma sistemática, por ejemplo, empezando como lo empezó la disciplina, ¿cierto? Viendo los movimientos faciales y después de eso se postuló la forma, una aproximación metodológica del estudio del comportamiento social que tiene que ver con el movimiento biológico, ¿cierto? El movimiento biológico, que busca entender qué movimientos percibimos al momento de evaluar algo sobre un otro, ¿ya? ¿Qué son los movimientos? ¿Dónde nos fijamos? ¿Y cómo lo percibimos? ¿Cómo es que nosotros sabemos, incluso cuando no estamos poniendo atención, cuando algo se mueve alrededor nuestro y cuando algo es un movimiento que pertenece, que es originado por algo que está vivo versus un movimiento por algo que no está vivo, ¿cierto? Entonces, esto dio pie a formas de estudiar fenómenos complejos de manera más simple, ¿cierto? De manera más simple. Entonces, bueno, no sé si lo voy a poder mostrar. A ver, quería mostrar acá, dígame si se ve, pero este es se llama el Biomotion Lab, que es básicamente es una persona caminando y que uno puede, como variando parámetros relativamente simples, ¿cierto? Puede hacer como alguien se vea como hombre en este caso, o como mujer, que ahora ustedes me pueden decir que esto es discutible y claro, podría ser. Pero esto ha sido también estudiado y en general hay bastante acuerdo. El peso, si alguien tiene más peso en el fondo o es más liviano, se ve también en la caminata. Lo nervioso versus lo relajado, ¿cierto? Yo no sé ahora, no sé si a lo mejor estaba poco relajada, pero no recuerdo haber caminado así en la vida. O nervioso, ¿cierto? Que es un movimiento más rápido, un paso más rápido. Estar contentos, versus estar en el polo opuesto, ¿cierto? Más triste o neutro. Entonces, este es un ejemplo de cómo un display, en el fondo, algo que se ve muy simple, ¿cierto? Puede contener muchísima información, ¿ya? Puede contener muchísima información. Ahora, déjame ver si puedo volver a mi PowerPoint. Ahí está, ya. Entonces nosotros, tomando estas cosas, estos dos aspectos en cuenta, ¿cierto? Que el movimiento biológico pareciera ser muy relevante al momento de hablar de fenómenos cognitivos o sociocognitivos, ¿cierto? Sociocognitivos, socioafectivos, y que esto es un movimiento, por supuesto, del cuerpo, pero que al parecer la cara tendría algo especial, ¿cierto? Nosotros miramos y generalmente la gente al rostro, aunque no hagamos todo el tiempo contacto visual, pero nos miramos a la cara. Y de nuevo, en la disciplina se hicieron las preguntas en el fondo, ¿qué son los aspectos más importantes del movimiento en un rostro? ¿Cierto? Es la boca, son los ojos, y bueno, el movimiento respecto, o sea, el estudio respecto al movimiento de la mirada ha sido muy productivo, ¿cierto? Bastante fructífero. Han habido muchísima investigación. Yo me dediqué gran parte de mi doctorado a estudiar este fenómeno que tiene que ver con el movimiento biológico que conlleva una información social sumamente importante de los otros, del estado actual, ¿cierto? Del otro con el que yo estoy interactuando. Entonces la mirada pareciera ser importante al momento de yo entender o de yo teorizar qué es lo que le está pasando a la otra persona. Entonces, claro,
en sentido de correlatos neurales ha habido muchísimos estudios de estos, usando movimiento biológico, usando rostros, fotografías, especies de videos, ¿cierto? Que muestran cambios en la dirección de la mirada, cambios en las expresiones de la cara, en las emociones, y pareciera haber un consenso que hay ciertas áreas del cerebro que son particularmente importantes para esto, particularmente relevantes para esto. Y esto, por supuesto, se hace usando fMRI. Una es el sulco temporal superior, el STS, posterior, que estaría implicadísimo en la atención social y en la percepción de la dirección de mirada. Después tenemos, por supuesto, la corteza prefrontal media, que estaría implicada en la atención conjunta, ¿cierto? Que también es algo fundamental al momento de hablar de procesos de cognición social. Cómo es que le ponemos atención a algo y cómo conjuntamente, en el fondo, nos podemos pasar información respecto a algo, a una cosa tercera, o un tercero, un objeto, etcétera, algo que está pasando en el ambiente, en el contexto. Y la unión temporoparietal derecha, que estaría implicada en, o se activaría cuando se hacen tareas de teoría de la mente. Y esto en general hay bastante consenso, es un área que se estudió muchísimo durante finales de los 90 y principios del 2000, y hoy hasta el 2010, todavía hay algunos estudios, pero en general hay bastante información, lo mismo que la dimensión temporal, ¿cierto? Estábamos hablando del fMRI, la dimensión, en el fondo la localización en las áreas del cerebro, y el EEG lo que hace es ver cuándo, ¿cierto? ¿Cuándo es que se activa la dimensión temporal, una excelente resolución temporal? ¿Cuándo es que pasan cosas en ciertas áreas del cerebro que parecieran ser particulares o parecieran ser un indicador de fenómenos que percibimos? Por ejemplo, el potencial evocado, el N170, sería un marcador neural de la comunicación no verbal. Está hiper requete mega estudiado. En el laboratorio donde yo hice mi doctorado, en uno de los laboratorios donde hice el doctorado de neurociencia, trabajando con Aina Pius, que está ahí, me mata si sabe que mostré esa foto. Hicimos un montón de experimentos, ella llevaba ya una larga trayectoria estudiando esto, em, así que fue muy productivo ese tiempo. Ahora, a todo esto, Aina viene, por si acaso, para los que puedan estar interesados en esta área, viene el 15 de abril, llega. Así que la vamos a tener aquí en Chile y probablemente vamos a invitarlos a todos a alguna charla o algo por el estilo. Entonces, la mirada se puede estudiar, ¿cierto? La mirada, algo que pareciera ser bastante conceptual o etéreo, difícil de sistematizar y que nosotros hacemos de manera bastante automática, que es no solamente nosotros mirar el mundo, sino que percibir la mirada del otro, se puede estudiar de forma sistemática y podemos obtener información respecto a un proceso que va por debajo, ¿cierto? Que sería el proceso de cognición social a través del cual nosotros conocemos o creemos conocer, ¿cierto? El mundo de los otros, el mundo social. Obtenemos información respecto al mundo social. Y parte del trabajo que yo realicé en ese tiempo fue darnos cuenta, en el fondo, que nos da lo mismo el tipo de estímulo que se use. Nosotros estudiamos algo que se llama como las caras de Johansson, que Johansson fue la primera persona que postuló, como que sentó las bases respecto al área de estudio del movimiento biológico, que son estímulos muy empobrecidos, pero que pueden otorgar información, ¿cierto? Como lo vimos en el caso del caminante. Nosotros tratamos de hacer lo mismo con caras y vimos que, claro, ante el estímulo muy empobrecido de caras, de dirección de mirada, el cerebro pareciera no reaccionar de la misma forma que con una cara real. Entonces no da lo mismo el tipo de estímulo que se use y no da lo mismo las instrucciones que se den.
¿ya? Que esto tiene que ver con algo que voy a hablar después, que es el contexto. Es el contexto en el que yo hago una tarea. Entonces, las instrucciones, que tiene que ver con temas contextuales y con una disposición del organismo, son importantes al momento de estudiar las bases neurobiológicas que nos interesan a nosotros. Entonces, respecto al tema de la mirada, algo que sabemos y probablemente todos aquí y todas saben, es que los ojos de los primates son bastante únicos, ¿cierto? Nosotros tenemos esta proporción que es el iris, entre el iris y la esclera, que hace que sea muy notorio dónde estamos mirando. Esto está en primates, nosotros lo podemos ver en otros primates, sobre todo en los grandes simios, pero en los humanos pareciera ser particularmente único. Y esto también se relaciona con algo que, por lo menos para mi investigación, ha sido sumamente importante, que es el marco evolutivo, ¿cierto? El marco evolutivo, es entender que cualquier conducta que nosotros estudiemos en humanos probablemente es una conducta muy antigua. Estamos hablando de que debe tener diferencias, ¿cierto? Como decía Darwin, de grado y no de tipo, con otros mamíferos, con otros primates, con otros simios, ¿cierto? Entonces, pensando en eso, sabemos que la señalización social que nosotros hacemos, o sea, el lenguaje no verbal, es algo que no inventamos nosotros, no es único de los seres humanos, está presente en muchísimas otras especies de animales y particularmente en mamíferos se puede ver de forma un poco más clara y particularmente en primates y en grandes simios y pareciera claro que en el caso del ser humano, por temas fisiológicos, ¿cierto?, de anatomía, es aún más llamativo el tema del lenguaje no verbal o la comunicación no verbal, pero está presente, por supuesto, en muchísimas otras especies, en todas las especies sociales. Entonces, pensando esto, ¿cierto? Llegó siempre con mucha historia detrás, un antropólogo inglés, que es Robin Dunbar, hace ya más de 30 años, postuló la teoría del cerebro social. Entonces, que él propone, ¿cierto? En un paper que, claro, tiene más de 30 años ya, que dice que la presión evolutiva por ser más inteligente a nivel social llevó a cambios más generales a nivel morfológico, anatómico, etcétera, y que la selección ocurriría tanto en cantidad como en tipo de inteligencia, ¿ya? Eso es como la base de la teoría del cerebro social. Pero básicamente lo que hace Dunbar y que lo sigue desarrollando increíblemente, fructíferamente, este hombre tiene, eh, le conté el año pasado, porque estaba viendo, si teníamos tiempo, mostrarle un poco los papers, pero no creo que tengamos tanto tiempo. Publicó 23 papers el año pasado en estos mismos temas. Entonces, tiene una productividad académica, científica impresionante. Entonces, tiene muchísimos papers hablando de esto y tratando de sostener el punto de que el cerebro de los primates es más grande en proporción comparado a otras especies. Y esto sería porque los primates vivimos en sociedades tremendamente complejas. Y esto es muy demandante para el sistema, es muy demandante a nivel energético, ¿cierto? El cerebro consume una cantidad de recursos tremendos. Entonces, él hace un montón de comparaciones entre distintas especies y se da cuenta que esto, en el caso de los primates, tendríamos esto en común, ¿cierto? El teoría del cerebro social explicaría el desarrollo de este cerebro particularmente como hábil a nivel social, y que esto tiene que ver con las demandas sociales del ambiente, ¿ya? Las demandas sociales del ambiente. Entonces, él usa como el tamaño del grupo como indicador de la complejidad social. Y particularmente llama, que después me enteré que él no le puso así, pero le pusieron otros, pero es muy chistoso, el número de Dunbar, ¿ya? Que es 150. ¿Y por qué 150? Porque dice que
sacó promedios de distintos grupos humanos en distintos periodos históricos y llegó a la conclusión de que un grupo humano como relativamente cohesionado eran 150 personas, invitados a matrimonios, clanes de cazadores-recolectores, compañías militares, villas inglesas e italianas del medioevo, etc. Y así tiene una lista larga, son, insisto, muchísimos, muchísimos papers. Em, y él, de hecho, lo grafica de esta forma, ¿cierto? Dice que bueno, el incremento del tamaño de la neocorteza está asociado también a la fragmentación, complejización de los grupos sociales. Entonces, propone que 150 es la barrera de relaciones recíprocas personalizadas. Dice que en general uno puede contar más o menos 1500 personas que conocemos, ya que nos sabemos el nombre de aproximadamente 1500 personas y hace este dibujito y dice que va, por supuesto, variando la intensidad de la relación que yo tengo con distintas personas, pero son más o menos, ahí se ve el círculo, no sé si se ve, pero en rojo, 150, ¿ya? Y que esto va desde saber el nombre, ¿cierto? Que sería más o menos que no sabemos el nombre de aproximadamente 1500 personas, hasta el self, que es uno mismo, cada uno, ¿cierto? Y un círculo particularmente íntimo de 5 personas y que después va creciendo, ¿cierto? Entonces, tenemos amigos íntimos, tenemos los amigos cercanos, los mejores amigos, buenos amigos, dice, solo amigos, y conocidos y gente que no sabemos el nombre. Y que habría también una diferencia ahí, que nosotros haríamos una diferencia entre la familia, entre gente que pertenece a nuestra familia y la gente que pertenece que está fuera de nuestra familia. Entonces, las implicancias de esto son enormes, ¿cierto? Nos podemos pensar que si Dunbar, y uno puede discutirlo por supuesto, pero si Dunbar llegara a tener razón, si esta es la razón por la que tenemos cerebros tan complejos y tan hábiles, de hacer lo que hacemos, de tener estos procesos sociocognitivos, socioafectivos tan únicos, tiene una implicancia gigante cuando hablamos de cualquier proceso que involucre, por ejemplo, las emociones, ¿cierto? Cualquiera, porque estamos constantemente evaluando el medio y evaluándonos a nosotros mismos en ese medio, ¿cierto? Tiene que ver con cómo manejar, o sea, desde los estresores, ¿cierto? Que hablaba Jaime del tema del estrés, qué es lo que nos estresa. Hay un autor norteamericano, estadounidense, que es Robert Sapolsky, que ha desarrollado muchísimo la neurobiología del estrés, y él, claro, hace toda una distinción respecto a qué es lo que hace único el fenómeno del estrés en humanos, ¿cierto? Porque todo lo vivo se estresa, pero al parecer los humanos nos estresamos de forma bastante única, bastante particular. Nos estresamos también por cosas básicas, ¿cierto? Que tiene que ver con la sobrevivencia. Yo siempre digo que el estrés en el fondo es un superpoder, no es algo malo en sí, ¿cierto? El problema es que nos estresamos a veces por cosas que no han pasado y cosas que no van a pasar, ¿cierto? Por escenarios que creamos en nuestra mente. Los estresores psicológicos pueden llegar a enfermarnos, pueden llegar a matarnos, ¿cierto? La primera causa de muerte del mundo por temas cardiovasculares. Entonces tienen implicancia y generalmente estos estresores psicológicos, que no son estresores entre comillas físicos, ¿cierto? No es la hambruna, por supuesto eso puede serlo, pero generalmente lo que está matando al ser humano como especie no es eso, o los terremotos, fenómenos naturales, en fin, que son estresores psicológicos, tienen que ver con la interacción con el otro, ¿cierto? Tienen que ver cómo entendemos y cómo procesamos y a qué nivel procesamos la interacción con el otro, ¿cierto? De forma tal que, insisto, nos puede llegar a enfermar, nos puede llegar a matar, pero también el lado positivo es que puede ser un tremendo factor protector, que es lo que voy a hablar ahora un ratito, me queda tiempo. Entonces,
desde el marco epistemológico que nosotros aquí en el centro nos movemos, que es la cognición 4E, que básicamente tiene que ver con tratar de entender que los fenómenos cognitivos no pasan solamente en el cerebro, sino que son encarnados, ¿cierto? O sea, que el sistema, la fisiología, es toda la fisiología la que funciona, que está a la base de los fenómenos cognitivos, psicológicos, que usamos dispositivos o prótesis del medio ambiente, donde se extiende la cognición, que la cognición siempre está situada, ¿cierto? Está situada en un contexto político, social, cultural, ¿cierto? El contexto inmediato. Y por último, que la cognición es en activa, ¿cierto? Que es como la base epistemológica, que hay una continuidad entre la vida y la mente. O sea, que en algún minuto está como, que es importante porque no es antropocéntrica, es bien, entiende en el fondo que cualquier fenómeno cognitivo aparece en un momento en la historia de la vida, ¿cierto? Y eso quiere decir que no aparece, por supuesto, en la historia del ser humano, sino que mucho, 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 mucho antes, y que se da de forma única para cada especie, ¿cierto? Entonces, pensando en esto, pensando que desde este marco conceptual, el medio ambiente está estampado en nuestra estructura y en nuestra función biológica, eh, cómo conocemos, a quién conocemos y cuánto conocemos es sumamente importante, sumamente importante. Hay montones de ejemplos concretos y prácticos que nos demuestran el punto, ¿cierto? Pero básicamente es entender que aspectos coyunturales y situacionales, tanto internos como externos a la gente, sí inciden y tal vez constituyen al proceso cognitivo, ¿ya? Y estos procesos reflejan una interacción dinámica entre la gente y su medio. O sea, en algún minuto esa interacción no puede ser separada, ¿cierto? Que es como la visión más clásica o más computacional, como cognitivista, más clásico, ¿cierto? Desde este punto de vista va a ser que es muy difícil separarlo. Porque para el agente no son separables. Entonces, por lo mismo, el contexto, ¿cierto? Mi medio donde yo me rodeo tiene un rol decidor en la cognición social. Entonces, es fundamental considerar la interacción, las interacciones, como una variable constitutiva de la cognición. O sea, yo no sé lo que es la cognición, y menos la cognición social, si no es por mi historia de interacciones. ¿Ya? Es mi historia de interacciones lo que me dice algo respecto a cómo yo sé cómo es el mundo, ¿cierto? Como yo sé a quién tengo al frente, como yo sé que un amigo es un amigo, ¿cierto? Como yo sé que alguien me quiere hacer daño o no, o al revés, ¿cierto? Está interesado en mí, etc. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cierto? Es fundamental considerar las otras como moduladoras de procesos sociocognitivos, ¿cierto? Moduladores incluso, o sea, el rol es fundamental desde el inicio de la vida, esto es sumamente importante esta interacción con los otros. Y desde el inicio de la vida tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Esto responde al tiempo, o sea, no da lo mismo como yo empecé a ver el mundo, ¿cierto? A como yo lo veo ahora. No es independiente. Eso tiene que ver, por ejemplo, si lo tomamos, ya que estoy haciendo anatomía de la amistad, si lo tomamos al fenómeno de la amistad, habla de que estos vínculos, ¿cierto? Que yo tengo con otras personas, son sumamente importantes. O sea que mi funcionamiento, ¿cierto? Mi accionar en el mundo, mi psique, si lo quieren llamar de esa forma, eh, tiene relación con las personas que han conformado mi mundo, ¿ya? Incluso si esas personas no las vemos hoy en día, pero es constitutivo en el fondo de cómo yo empecé a conocer el mundo, de cómo yo entiendo el mundo, ¿cierto? Y esto no para. La buena noticia es que esto no para. O sea, incluso si es que mis experiencias tempranas fueron adversas,
Esto no es como que no sella el destino. Es algo que es plástico, ¿cierto? Es modificable. Y no para, y se va haciendo importante, se va haciendo relevante de maneras distintas a lo largo del curso de vida. Las amistades que tenemos al inicio de nuestra vida son distintas y tienen distinta función o importancia comparadas a las amistades que tenemos quizás ya más al final de la vida, ¿cierto? Pero ambas, por supuesto, son igualmente importantes. Dunbar, ¿cierto? En su laboratorio de psicología experimental, también ha estudiado esto, quizás un poco con otro lente, que tiene que ver con, por ejemplo, este paper del 2017 habla sobre el promedio de cercanía emocional hacia la familia extendida versus las amistades, ¿ya? O sea, no considerando que uno puede tener amigos dentro de la familia, sino que amistades que no sean parte de la familia. Entonces, viendo, ¿cierto?, que la cercanía emocional en un minuto, en el minuto cero, ¿cierto?, en el tiempo, meses cero, puede ser la misma, es más fácil que la cercanía, que yo sienta o que yo diga que tengo distinta cercanía emocional con los amigos que con la familia. Esto quiere decir que las amistades son frágiles, ¿ya? Las amistades son frágiles. Y ahí, bueno, me encantaría también escucharlos a ustedes qué piensan, pero las amistades son frágiles, requieren inversión, requieren tiempo, requieren contacto. Uno, por supuesto, puede volver a retomar, ¿cierto? Pero son frágiles. Y si no invertimos tiempo, el vínculo de amistad decae rápidamente, ¿ya? El vínculo de amistad, o sea, cuán cercana siento yo a esa persona a nivel emocional, decae fácilmente si no invertimos tiempo. Y esto en la sociedad actual, ¿cierto? Que esto tiene mucho que ver también con el tema del estrés, se hace particularmente relevante. Estamos con poquísimo tiempo. El tiempo aquí como es oro, ¿cierto? Literalmente. Entonces eso muchas veces hace difícil o complejiza que nosotros mantengamos ciertas relaciones que en algún minuto parecieron ser muy, muy importantes. El rol del tiempo también es importante y ha sido estudiado que es bastante importante en temas de desarrollo fisiológico, ¿cierto? A nivel incluso de receptores, de producción neurohormonal. em, el tema del aciclamiento, que es el grooming en inglés, pero aciclamiento. Los primates no humanos generalmente se acicalan mucho más que los primates humanos. Em, de hecho, bueno, el mismo Dunbar dice que pasamos 20% de nuestro tiempo en interacciones sociales y eso es mucho menos de lo que pasan otros primates sociales, cuando en sociedades complejas, comparativamente, pero que nosotros, a diferencia de primates no humanos, como compensamos a través del lenguaje. ¿Ya? Entonces hablamos con otras personas, nos mandamos mensajes de texto, tenemos otras formas de acicalarnos en el fondo que no sea el contacto físico. Pero el contacto físico sí es importante, sí lo sabemos que es fundamental, ¿cierto? Al principio de la vida es fundamental, pero no deja de ser importante en ningún momento. Aquí, claro, muestra Dunbar que el tiempo de aciclamiento está en función lineal con el tamaño del grupo, pero que esto no es el mismo caso para los seres humanos, como que los seres humanos tienen esta diferencia. Y se propone en la literatura, por ejemplo, que esto generaría un contexto, por llamarlo así, psicofarmacológico para construir confianza, ¿ya? Entonces, que al tocar a un otro, el que yo quiero, por supuesto, o tengo algún tipo de vínculo, genera endorfinas, hay un montón de otras hormonas que se generan, y eso generaría un contexto biológico que facilitaría la construcción del vínculo, facilitaría de cierta forma como la apertura del vínculo. Entonces, en ese sentido, el tacto es importante. Y hay un montón de estudios que muestran eso. Este es un estudio súper entretenido, no tan antiguo, pero que a los participantes pintaron regiones corporales accesibles al tacto por miembros de su red social. Y ahí podemos ver área corporal permitida para el contacto, se correlaciona con la cercanía emocional
independiente del último encuentro, ¿ya? Entonces yo me voy a sentir más o menos cómoda que me toquen, ¿cierto? En ciertas áreas del cuerpo, y eso está relacionado con la cercanía emocional que yo tengo con esa persona. Conocidos cercanos y familiares tienen acceso a áreas más amplias que personas menos conocidas, por supuesto. Entonces, lo que se muestra, o el punto que se trata de hacer en este paper, es que el área accesible al tacto refleja la fuerza del vínculo emocional, sugiriendo que los patrones de contacto son cruciales para el mantenimiento de las relaciones sociales. ¿Ya? O sea, necesitamos, de cierta forma, tener este contacto físico. De hecho, hay un montón de estudios y harta literatura que muestra el efecto del tacto o como tocarse de forma afectiva en cosas bastante básicas como es la percepción del dolor. ¿Ya? Se ha visto y hay estudios también que lo muestran, que por ejemplo el contar tomar la mano o el hombro, ¿cierto? Tener este contacto afectivo con un otro significativo el momento del parto, reduce la percepción del dolor, ¿cierto? La percepción del dolor, por ejemplo. Em, entonces, ahí es lo que yo llamo por supuesto, como con maturar en la mente, ¿cierto? Amistariar. O sea, el accionar continuo entre agentes que sostienen un vínculo amoroso, que no sanguíneo, en el fondo, y sin fines reproductivos o productivos, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de relaciones como más forzosas o más forzadas, laborales, por ejemplo, donde yo tengo que mantener un vínculo, ojalá bueno, pero es una relación laboral de por medio, sino que es un vínculo que pareciera no responder a lógicas productivas, ¿cierto? Nosotros tenemos amigos no necesariamente porque queremos como utilizar ese vínculo para algo, sino que muchas veces es por satisfacer necesidades emocionales que estamos tratando de entender, básicamente, que es el rol de la amistad y de los amigos en nuestras vidas. Entonces, tanto en el aquí y ahora, ¿cierto? Como en el curso de vida. Son importantes estos vínculos. Y por eso decía que como bien, no sé si tan sorprendente de nuevo, sorprendentemente en neurociencia, incluso en psicología, no está tan estudiado, tan discutido el rol de la amistad. Entonces, el otro lo entendemos como andamiaje sociocognitivo, socioafectivo, ¿ya? No, nos construimos, es como un proceso de co-construcción. Entonces, cuando preguntamos, por ejemplo, amistad con quién, ¿cierto? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son sus amigos? Si tuvieran que pensar, tomarse un segundito y pensar, ¿cierto? En sus 5 mejores amigos o sus 15 mejores amigos, ¿quiénes serían? Entonces, lo que muestra la literatura es que nosotros tendemos a la homofilia, ¿cierto? La homofilia, en el fondo, es buscar a gente parecida a uno, ¿cierto? Buscar gente como que es similar en dimensiones que nos son importantes a nosotros mismos. Esto también lo propone el grupo de Dunbar, que serían como los pilares de la amistad, que tener el mismo lenguaje, dialecto, que tiene que ver con temas culturales, el mismo lugar de origen, misma trayectoria educativa, mismos hobbies, intereses, creencias, moral, política, mismos gustos musicales y mismo sentido del humor. Y claro, habría el estudio, por ejemplo, que se muestra ahí del 2016, que mientras más categorías se comparten, más cercanía emocional se siente. Y más probable, ¿cierto?, que se den actos o comportamientos altruistas hacia ese otro o esa otra, debido a la cercanía emocional. Entonces, la homofilia ha sido estudiada de diversas maneras. Está el laboratorio de la Talia Whitley en Penn University, que ella, de hecho, tiene un montón de investigación súper interesante respecto a la amistad. Y aquí, en este paper, lo que investigaron es si las similitudes entre amigos reflejan similitudes en la percepción, interpretación y respuesta al mundo, y utilizaron fMRI para examinar las respuestas cerebrales de participantes viendo películas naturalistas, ¿cierto? Nunca es demasiado natural, pero... Entonces, lo que muestra en este paper y en otros papers que después siguen,
es que habría una homofilia neural, ¿cierto? Habrían bases neurales de la homofilia. Estas respuestas durante la visualización de películas son notablemente similares entre amigos, ¿ya? O sea, los cerebros, de cierta forma, de estos amigos cercanos reaccionarían de manera similar ante el mismo estímulo. Eh, y esta similitud disminuye conforme aumenta la distancia social en una red social del mundo real, ¿cierto? Que es lo que se ve ahí, que más o menos investigaron como la red social de los estudiantes de la universidad. Y a medida que se alejan de su red social, disminuye también la respuesta. Entonces, ellos llegan a la conclusión de que los amigos son excepcionalmente similares en cómo perciben y responden al mundo. Lo que tiene, por supuesto, implicaciones para la influencia interpersonal y para entender también por qué nos sentimos atraídos hacia ciertas personas, ¿cierto? De nuevo, todo esto puede ser discutido, es un material, pero es una teoría interesante respecto a cómo nos hacemos amigos y el impacto de nuevo que esta amistad, que este vínculo tiene a lo largo del curso de la vida. Entonces, cuando mezclamos estas dos cosas, ¿cierto? Pensar que a lo mejor, claro, si pensamos en nuestros amigos cercanos, hay aspectos similares, similitudes entre nosotros, y tomamos este marco conceptual de las 4E, bueno, diríamos que quizás nos volvemos más similares porque tenemos experiencias compartidas, ¿cierto? Que estas experiencias compartidas, que tienen que ver con los pilares de la amistad que proponía Dunbar, con el lugar de origen, con trayectorias educativas, intereses, hobbies, etcétera, nos hacen más similares, nos hacen más similares. Y es eso en el fondo lo que buscamos o a lo que nos sentimos atraídos al momento de relacionarnos socialmente, ¿cierto? Em, entonces, la importancia, o sea, es tremendamente importante, por supuesto, comprender este vínculo entre la historia de interacciones de una persona y sus procesos cognitivos, y entender que no son separables, ¿ya? No son separables. Las interacciones influyen en la forma en que las personas perciben su entorno. Por ejemplo, si lo consideramos estresante o si consideramos un entorno seguro, nos permiten comprender mejor cómo interpretan y responden las personas a su entorno, que también es una herramienta importante en psicología y en neurociencia humana. Y no, cabe destacar, ¿cierto?, que las relaciones estables y de apoyo mutuo son cruciales para los seres humanos, ¿cierto?, ya que facilitan la colaboración y proporcionan recursos y protección. Entonces, aquí el rol modulador de los otros o de un otro, ¿cierto? Se relaciona con el apoyo social, por ejemplo, que también es un fenómeno que ha sido bastante estudiado en la literatura, no tanto no en neurociencias o en neurobiología, pero sí, por ejemplo, en todo lo que es el área de la salud, ¿cierto? Nosotros tenemos ahí un par de papers también que muestran el rol del apoyo social en distintas áreas, ¿cierto? En adherencia al tratamiento, en síntomas depresivos, en el contexto del COVID, ¿cierto? Que es un paper que también hicimos con Jaime. Increíblemente, de las primeras, si no la primera revisión sistemática en apoyo social y cognición, claro, nos mostró que el terreno todavía es muy fértil, o sea que hay muchísimo por avanzar, pero estudios más del área de la salud han mostrado y vuelto a mostrar, ¿cierto?, que hay un vínculo importante entre el apoyo social percibido y mi salud, ¿cierto?, y mi estado general de salud. Hay una función protectora contra los efectos negativos de las experiencias adversas, ¿cierto? Se dice, de hecho, que una persona significativa en la vida, ¿cierto?, hace bastante diferencia en contextos adversos tempranos. Hay asociaciones positivas entre contar con vínculos de amistad y, por ejemplo, ajuste psicosocial, supervivencia al cáncer, bienestar en la adultez y protección general contra la mortalidad, lo que me parece bien increíble.
También se ha estudiado, por supuesto, la respuesta del cortisol o de otras hormonas, cómo esto varía respecto a quién está o quién, con cuánto apoyo siento que yo cuento, ¿cierto? Cuántos amigos o personas que yo me pueda apoyar tengo. em, y más que el número en este tipo de estudios, es el que yo me sienta o no me sienta apoyado, ¿cierto? Incluso la persona puede no estar presente, puede ser alguien que no, quizás ni siquiera conozca en vivo, pero si yo siento un apoyo grande esa persona, estarían los factores protectores. Y para qué decir, por supuesto, todo el impacto que tiene en salud mental de las personas. Entonces, desde esta perspectiva, la cognición y la cognición social se desarrolla en el contexto de las relaciones tempranas y se ve influida por todas las experiencias. Por lo tanto, las experiencias sociales, las experiencias de interacción social son fundamental al momento de entender o al momento de preguntarnos respecto a los procesos cognitivos. Y por supuesto hay mucho en común, ¿cierto? Hay mucho en común no solamente entre los seres humanos, sino que hay mucho en común entre los simios, entre los grandes simios, entre los primates, mamíferos, etc. Y parte de mi investigación en Estados Unidos fue justamente entender ese vínculo, que yo lo hice estudiando la domesticación, que es otro tema, si algún día quieren hablar de eso, yo feliz. El proceso de domesticación y el caso particular del perro, ¿cierto? El perro doméstico. em, pero en el fondo es sumamente importante para entender los procesos cognitivos, las interacciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Y pareciéramos estar como, se dice en inglés como hardwired, ¿cierto? A ser sociables. Y no quiere decir de nuevo como el número de personas que necesariamente componen la red, sino que tener ciertos vínculos que sean significativos para nosotros. Esto también se ve en todo el tema de experiencias adversas tempranas, que tiene que ver con el estrés temprano, ¿cierto? El estrés que grupos en Estados Unidos, particularmente en Harvard y en otros grupos en California, llamaron el estrés tóxico. Em, que impactan la arquitectura cerebral, ¿cierto? Impactan la arquitectura de la fisiológica, en el fondo de la fisiología de las personas, llevando a dificultades en la comprensión y regulación emocional, así como en las relaciones interpersonales, por ejemplo. También hay un montón de evidencia que así lo muestra. Entonces, ¿para dónde vamos? En realidad, nos queda, pero se abre un campo enorme de estudio, de investigación, es un campo también muy interesante a nivel teórico, a nivel epistemológico, filosófico, de investigación, ¿cierto? Que habla de estos vínculos que buscamos, que de nuevo no parecen responder a lógicas necesariamente productivas. Pero lo que sí necesitamos, porque ahí nos limita mucho el lenguaje, es constructos que nos ayuden a entender y a unir la neurobiología de la amistad con su manifestación e impacto en la conducta a lo largo del curso de vida, ¿ya? Es como yo siempre digo que no podemos superar un lenguaje tremendamente dualista que tenemos. Nos pasa un poco, tenemos como el coletazo de eso acá, ¿cierto? Nos cuesta traer constructos que podamos estudiar de forma sistemática, que sean significativos para entender un fenómeno como es el de la amistad. Por ejemplo, el vínculo entre procesos interoceptivos, ¿cierto? Que es fundamental en el fondo la interocepción cuando hablamos de todo lo que tenga que ver con salud, bienestar emocional, etcétera. Entonces, vínculo entre procesos interoceptivos y el contexto socioafectivo podría ofrecer un marco para entender cómo la percepción del estado interno del cuerpo se relaciona con los procesos mentales, ¿ya? Y cómo quizás los otros lo que hacen es sintonizar o ayudarnos a sintonizar esa escucha interna, ¿cierto? Ayudarnos a sintonizar o darnos el espacio, quizás para adentro, ¿cierto? De escuchar nuestros procesos internos, y eso es lo que lleva al final de cuentas el estado de bienestar que parece estar tan vinculado con la amistad.
Así que esa es mi charla. Muchísimas gracias y feliz de escuchar, de escucharlos, de escucharlas. Súper, muchas gracias Alejandra. Muy interesante tu presentación de hoy y esta nueva perspectiva que estás como desarrollando. Eh, Primero abrimos, Jessica, ¿cómo hacemos aquí? Bueno, en este ¿Quieres? punto invitamos a las Ujú. personas del público que quieran realizar preguntas que pueden levantar la mano. Ajá. Como somos pocos, igual podemos activar micrófonos, les podemos dar ese permiso. Así que siéntanse con la libertad de levantar la manito y yo les activo el micrófono para que puedan hablar. Son tímidos parece. Bueno, también pueden escribir por el chat en caso de que no quieran Ajá. levantar la voz. Está bien, también los podemos leer. Igual hubo harta interacción en medio de la charla. Quedaron muy atentos a la invitación de la invitada que ¿Aina? mencionaste, de Aina Ya. Puz. No, les voy a Eh, hacer llegar de todas maneras la invitación. Sí, va a estar, viene a ser como una estancia, no sé, viene como 3 semanas a Chile. Así que esperamos poder hacer distintas actividades con ella. Súper, Así que de todas maneras los vamos a invitar. excelente. Bueno, aquí tenemos a alguien que levantó la manito, se llama Katia Sofía, dame un segundo, ya te voy a permitir. Ahí, Katia, creo que ya puedes activar el micrófono. Confírmame, por favor. Creo que sí. ¿Se Súper, escucha? sí, Sí. adelante. Me encantó la charla. Estuvo muy buena. Aprendí harto. Yo estoy estudiando psicología en la autónoma. Voy en quinto. Y siempre me llamó la atención que como que no se haya estudiado todavía tanto sobre el fenómeno que genera la amistad. Y, y qué bacán que sea algo que esté como tan fértil, como ella dijo, como tan abierto a todavía poder investigarlo. Y los mapas que mostró como de la interacción, los puntos, a mí siempre me entra mejor la información cuando es gráfica. Entonces siento que fue más fácil procesarlo y, por ejemplo, lo de los primates, yo creo que estudiando uno aprende harto, pero yo soy mamá de 2 bebés y con ellos he aprendido más. Y mi hijo cuando, por ejemplo, ve monos, simios, primates, él se emociona mucho. Es como que él logra conectar y ver cosas que quizás uno como adulto como que va olvidando. Pero claro, los ojos dicen mucho, indican con la mirada las cosas, entonces siento que es algo más motivador ahora que estoy como a punto de salir de la carrera, de que hay hartas áreas que hay que investigar todavía. Entonces, me gustó mucho. Muchas gracias, Katia. Así es, hay muchísimo, muchísimo por hacer. En eso estamos. Gracias, Katia. Muchas gracias, Katia. Por acá tenemos una pregunta en el chat. Karin menciona, buenas tardes, súper interesante y variopinto. Hoy en día, ¿qué estás investigando, Ale? Sí, estoy haciendo, o sea, ya en etapas de publicación de un estudio de electrofisiología, de EEG, viendo el rol de el contexto socioafectivo inmediato en una tarea cognitiva. O sea, esta tarea cognitiva que nosotros usamos, que es que se llama percepción social, aunque encuentro que es reducir percepción social como la percepción de la mirada es mucho, pero ese es el nombre, en distintos contextos. Entonces tenemos a una persona haciendo una tarea sola, tenemos a la misma persona en compañía de un extraño y a la misma persona en compañía de un amigo o amiga cercana. Entonces, nuestra hipótesis es que mirando la actividad neurofisiológica, podíamos diferenciar en qué contexto había hecho la tarea la persona.
aparte que tenemos dos tipos de tareas, una tarea que es social y una tarea que no es no social. Entonces pensamos que, claro, ahí van a haber diferencias y lo que encontramos justamente es que existen diferencias interesantes de indagar relativas a el contexto afectivo en el que una persona hace incluso una tarea simple, ¿cierto? Que siempre es un poco estresante de todas maneras porque están en un laboratorio, se equivocan, ¿cierto? Pero cambiaría cambia la actividad, en el fondo neural, la actividad fisiológica, dependiendo de con quién estoy al lado. Eso es una de los artículos que van a salir, ojalá luego publicados. Súper, muchas gracias, Ale. ¿Alguien más en el chat, chicos? ¿O que quiera hablar? ¿Dar alguna impresión sobre la conferencia? Ah, ya. Ámbar pregunta si es posible revisar este material en otro momento. Sí, efectivamente la charla está siendo grabada y se va a publicar posteriormente en la página del doctorado, así que estén atentos igual ahí a la página del programa. Bueno, yo me gustaría hacer alguna pregunta ya que estoy aquí. Eh, bueno, interesante un poco la perspectiva, ¿no es cierto?, que tú nos presentas. Obviamente, claro, hay distintos temas que se pudieran como enfocar, digamos, porque intentaste abarcar, ¿no es cierto?, una literatura muy amplia. Eh, y creo que, claro, el énfasis que tú haces es en el ámbito de la cognición, ¿ya? Como, básicamente como uno pudiera decir, mira, estamos los seres humanos preparados cognitivamente, por decirlo en simple, ¿verdad? O tenemos una cierta preparación, al menos, no sé, por ejemplo, desde la percepción en adelante, para estar conectados con otro. Por lo tanto, ahí hay un elemento que en el fondo parece comandar el proceso si uno lo tomara desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Y claro, también si tomamos los estudios de Dunbar que tú mencionaste, ¿no? Claro, Dunbar dice que efectivamente hay una correlación entre el tamaño de la corteza cerebral eh, y el tamaño del grupo de la especie, ¿ya? Y ahí, bueno, pone el tamaño, digamos, de cómo tamaños organizados de especies, ¿verdad? Y ahí el ser humano es el que tiene efectivamente en su mente una mayor cantidad, al parecer, de conexiones de otros seres humanos, ¿no es cierto? Hasta 150 personas. Eh, Otra autora, por ejemplo, Herculano, brasileña, que está radicada en Estados Unidos, dice que además de la corteza cerebral, lo que se produce es un aumento de la cantidad de neuronas propiamente tal, ¿ya? Y ella tiene como una técnica para medir el número de neuronas y justamente el número de neuronas en la corteza pareciera ser que... Entonces, claro, claramente hay un mayor procesamiento y uno tendería como a conectarlo con la cognición nuevamente, ¿ya? Pero si uno, y aquí tomo tus palabras, en el fondo, si uno en el fondo toma la tradición de la historia eh, de la evolución, ¿verdad? Y se conecta con Darwin desde el inicio Darwin, en realidad lo que le llamó la atención no fue la cognición, fue la afectividad. Y dijo, escribió, ¿no es cierto?, este artículo de emociones en expresiones emocionales en animales y humanos. Eh, entonces, y tú hablas hacia el final de tu presentación y dices, bueno, falta como un constructo que nos permitiera... Y yo ahí tengo una queja, digamos, queja comentario. Yo diría, bueno, pero si ese constructo existe, esa es la afectividad en el fondo. Porque yo te podría decir, mira, antes que estemos preparados cognitivamente para conectarnos, tenemos que estar motivados para hacerlo, ¿ya? Y entonces sería la motivación la que comanda ese sistema cognitivo que luego toma, porque podríamos tomar, por ejemplo, el contraejemplo sería una persona con autismo, ¿verdad? Que no está motivada para conectarse, pero igual tiene un sistema perceptivo y un sistema cognitivo que puede estar más o menos funcional, por ejemplo. Entonces, pareciera ser que es justamente ese intermedio que está que es un intermedio entre lo neurobiológico y obviamente el entorno y el comportamiento,
y que no es la cognición, sino que es la afectividad. De hecho, la afectividad es la que sesga la cognición, finalmente. Si uno ve la arquitectura del sistema nervioso, básicamente el sistema cognitivo depende, ¿no es cierto?, de que el sistema afectivo, por llamarlo de una manera, ¿no es cierto?, tenga una funcionalidad activa, digamos. Sin las regiones de la afectividad, no, la conciencia se detiene, en el fondo. Mm. Entonces, mi pregunta sería como, es una pregunta teórica en el fondo, como decir, bueno, no habrá en ese marco, ¿no es cierto?, en el marco de la afectividad, finalmente, eh, un elemento que quizás tú como que eres reacia a decir emociones en toda la conversación, pero se te suelta la palabra por ahí, socioafectiva apareció al final, regulación emocional por allá. ¿No habrá ahí un puente en el fondo que pudiera aportar un poco a la perspectiva y también un puente para trabajar nosotros? Sí, no, Es una totalmente. reflexión, digamos, una reflexión. Sí, sí, yo creo que, o sea, sí, a ver, yo creo que es algo que teóricamente es necesario como juntar más de lo que está de lo que está juntado, de lo que está junto en la Ujú, ujú. literatura, ¿cierto? Yo vengo de una tradición de literatura de modelos animales, donde básicamente de esto no se habla. Mm. ¿Cierto? No, no, es un no-no hablar de emociones o de temas afectivos cuando hablamos de comportamiento social. Porque se ve como algo secundario. No quiero decir que estén en lo correcto, No, entiendo, pero sí. es una tradición, ¿cierto?, en construcción del conocimiento. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo, Jaime, que creo que no son separables, no son Claro. separables. Por eso yo, es el puente que hago es que creo que la cognición, ¿cierto? Si bien uno puede pensarlo como a nivel teórico que viene, que es un paso quizás después de la emoción, en el momento, en el día a día, no son separables. No, Eh, claro. no son separables. Entonces, Ujú. ¿cómo es que no son separables? Creo yo que falta quizás más trabajo, ¿cierto? Mm. Como un modelo o un marco teórico que yo espero que estamos trabajando, ¿cierto? Como construirlo, pero claro, yo creo que justamente con el diálogo en personas que trabajan mucho desde las emociones, es súper importante como la crítica constructiva, ¿cierto? Para Mm. enriquecer en el fondo la comprensión de estos fenómenos. Porque es difícil, lo que es difícil, como este es un modelo evolutivo, es muy difícil estudiarlo desde una perspectiva que tome las emociones. Mm. Es mucho más difícil, mucho más difícil. No quiero Mm. decir que sea imposible o que no sea pertinente, es que es más difícil. Entiendo. Claro, no, es una discusión interesante, no es una discusión que estamos inventando ni tú ni yo, porque la tensión, cognición, afectividad es parte de la Sí, historia de la psicología, obviamente, y creo yo que acá se manifiesta, al menos desde mi punto de vista, creo que aquí hay una forma donde uno pudiera como poner a discutir esas dos formas de enfatizar, ¿no es cierto?, el análisis en este caso, la conexión y los vínculos sociales, ¿verdad? Porque uno podría decir vínculos sociales, otros dirían vínculos afectivos. Te fijas que es como que tienen esa doble mirada, pero me parece súper interesante que haya cierta confluencia de ideas y que se manifieste en esta presentación que me llama gratamente la atención escucharte y ver en qué estás pensando. Yo siempre le digo a mis estudiantes, uno está pensando mucho más allá de dónde van sus experimentos. Entonces, cuando uno le pregunta dónde van los experimentos van súper lejos de lo que uno va pensando en el presente. Pero un poco eso es, ¿no es cierto? Un poco eso es el oficio de ser investigador, ser académico, estar en dos dimensiones. Una experimental muchas veces, donde estás probando ideas específicas, y otra más teórica, que usualmente va a años luz de- Por eso me gusta esa expresión de un físico que dice, sé mucho más de lo que puedo demostrar, ¿no? sí, de todas maneras, ¿no? De todas maneras. ¿Cierto? Y parte, yo creo que probablemente, Jaime, a ti te pasa lo mismo, pero parte del desafío es tener paradigmas experimentales que Claro. reflejen la riqueza teórica, ¿cierto?
Eso es, yo creo que es el desafío gigante del área en el que nos movemos. ¿Cómo hacer buenos paradigmas experimentales Exacto. que den cuenta o que traten de dar cuenta de estos fenómenos? Súper bien, sí. Bueno, ojalá podamos interactuar más entre laboratorios, también con la gente de estrés, que por lo que vi ese día, hay mucha gente como dando vuelta en esta idea de distintas aristas, avenidas, necesidades, Exacto. que creo que sería interesante, por ejemplo, de pronto hacer un encuentro temático y hablar, bueno, cómo aporta las teorías del estrés a, qué sé yo, a los vínculos, a la conducta prosocial o algo así, ¿no? Totalmente. Sí, 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 sí. Sí, sería súper entretenido. Ya, súper Súper. chicos. Para los chicos que están ahí en el chat, tienen una gran invitación, un gran desafío para contribuir a la parte experimental de esos paradigmas que hay en psicología. Y bueno, si no hay más consultas, yo creo que en honor al tiempo, te damos muchas gracias, Ale, por Ajá, haber sí. participado y Bueno, obviamente darnos esta charla con una mirada muy prosocial, muy interesante. Y bueno, a todos los demás, gracias obviamente a Jaime por invitar a la Ale, gracias a todos los que están presentes en el chat y bueno, como les decía, esta charla se va a subir igual a las redes de la facultad, así que estén atentas por si quieren revisar el material posteriormente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo coloquio a fin de mes. Que estén súper. bien. Muchas Gracias, Ale. gracias. Gracias, Jessica. Nos vemos pronto, espero que estén bien. Eso, Chao. chao.